Buenas noches, Padre bueno. Gracias, amado Padre de la Gloria. Gracias, Señor, por ser quien eres, mi Dios. Te amamos, Padre, y te damos gracias, Señor, por este día maravilloso que nos has dado. Úsame, Señor, como tu instrumento de honra, Señor, para servirte esta noche, Señor, transmitiendo, Padre, lo que he aprendido a tu lado, Señor. Gracias, mi Dios, por ser como eres, Señor. Que tu nombre sea glorificado hoy y siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Sí, esta noche vamos a tener, tal vez me puedes dar opción para compartir, Doris. Gracias, mi amor. Tenemos Hebreos 2, de versículos desde el 5 al 18, y el tema de esta noche es el autor de Eterna Salvación. Déjeme saber si ya. Ya, mi amor, gracias. Ok, entonces está basado en Hebreos 2, 5 al 18, pero vamos a hacer una pequeña recuerdo, sí, de lo que fue los tres versículos anteriores que están en Hebreos 2, del 1 al 3, que hablan de la salvación tan grande, sí. En Hebreos, este es un libro exhortativo para aquellos cristianos que no regresaban al judaísmo. Para este fin, los hebreos, este libro nos muestra que hay una superioridad de Jesucristo y el nuevo pacto sobre Moisés y el antiguo pacto. Y es algo importante esta frase, sí, necio sería dejar lo grandioso por lo pequeño. Entonces es algo esencial estudiar sobre nuestro amado Jesús. Abandonar a Cristo equivale a perderse. Acerca de la palabra descuidar o deslizarse, como vimos la semana anterior, esta es una metáfora que describe a un barco que se ha soltado de su amarradero, donde estaba seguro. Es un punto de atraque. En el griego, el pararreo es que nos advierte, ¿no es cierto?, a nosotros que no podemos deslizarnos. El autor dice a los lectores del peligro al desviarse de una enseñanza segura. Y esto es lo importante, recordar que Cristo no puede ser ignorado a nuestro oído, a nuestros ojos, a nuestra vista. Entonces, con eso en mente, vamos a entrar ya a lo que es el mensaje de esta tarde, pero no sin antes ir a esta frase en Hebreos 6, 4 al 6, que voy a tomar un poquito, que no es de hoy el mensaje, pero es algo importante. Nos dice la palabra del Señor: es imposible hacer volver a los que deciden separarse del camino de Dios. Hablo de los que ya conocieron la verdad y recibieron el don de Dios, o sea, los que participaron también del Espíritu Santo y disfrutaron del excelente mensaje de Dios y de los grandes poderes del mundo que está por venir. Cuando se separen del camino de Dios, ellos mismos están crucificando a Cristo otra vez y lo exponen a la burla de todos. Entonces, cuando nosotros estamos ignorando esta salvación tan grande que hemos recibido, estamos haciendo esto, ¿sí? Estamos nuevamente crucificando a Jesús. Y no voy a ahondar en eso porque otra hermana estará a cargo de ese tema. Vamos al tema de hoy. Vamos a mirar cómo Jesús es superior a los ángeles. En Hebreos 2, del 5 al 7, nos dice lo siguiente: porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando, pero uno ha testificado en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes, o el hijo del hombre para que te intereses en él? Le has hecho un poco inferior a los ángeles y le has coronado de gloria y honor y le has puesto sobre las obras de tus manos. Vamos a mirar un verso que nos puede aclarar un poquito lo que nos está diciendo aquí, en el Salmo 8, verso 3. Es algo referente a lo que hablaba en Hebreos. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y del hijo del hombre que lo visites, pues le has hecho poco menor que los ángeles y coronástelo de gloria y lustre. Sí, cuando nosotros miramos las obras de Dios, ¿no es cierto?, el firmamento que vemos nosotros cuando está en la luz del día o en la noche, nosotros podemos ver a un Dios todopoderoso. Vemos ver al Creador, podemos ver sus manos, cómo han formado cosas perfectas.
A mí me impresiona inclusive las montañas, ¿sí? Frente a mi casa hay unas montañas muy grandes. Nadie es capaz de hacer eso, ¿no es cierto? Y a veces poniéndonos delante de las obras de Dios, nosotros nos vemos muy pequeños porque somos una obra de Él y somos una obra preciosa, como Él dice, todo lo hizo bueno y bueno en gran manera. Pero sin embargo, Él ha hecho algo bien impresionante. En este verso 5 dice, pues le has hecho poco menor que los ángeles, pero sin embargo lo coronó de gloria y lustre. ¿Cómo nos coronó a nosotros? ¿Sí? En Salmos 8:6 nos dice un poquito, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. ¿Sí? Cuando Adán y Eva estaban en el jardín, ya vamos a ver un poquito más adelante, voy a hablar de esos versos, le puso a que gobernara, ¿no es cierto?, esa tierra, que la labrase. Pero algo especial también es esto, ¿sí? En 1 Corintios 15:27, porque Dios ha puesto todo en sujeción bajo sus pies, pero cuando dice que todas las cosas están sujetas a Él, es evidente que se exceptúa a aquel que ha sometido a Él todas las cosas. Es decir, el hombre tenía la soberanía en un momento, ¿no es cierto?, en ese Edén, pero no sobre Dios, no sobre aquel que hizo todas las cosas. Tenía sobre él todo lo que fue creado, ¿sí? Entonces es algo esencial pensar en esto. Cuando estaban en el Edén, en Génesis 2:15, dice la palabra de Dios, entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara, ¿no es cierto? Y sabemos qué hermoso lugar era allí, que había la paz y sobre todo había la comunión personal e íntima del hombre con Dios. Pero ¿qué pasó? ¿No es cierto? Todos sabemos, llegó el pecado, ¿no es cierto? El hombre, la mujer y el hombre cayeron en tentación y por eso Dios tuvo que hacer lo siguiente en Génesis 3:24. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía a todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces vemos la superioridad de Dios sobre los ángeles, pero también sobre el hombre, ¿sí? Y algo especial, vamos a los siguientes versículos, ¿no es cierto? Vamos a ver esa soberanía. Todo lo ha sujetado bajo sus pies, porque al sujetarlo todo a él, no dejó nada que le sea sujeto, pero ahora no vemos aún todas las cosas sujetas a él, pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús, coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. Igual vamos a examinar con unos pocos versos estos versículos de Hebreos 2:8-9. En segunda de Pedro 1:16-18 nos dice lo siguiente, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Él es el soberano, hermanas. Él es el Dios todopoderoso, el Altísimo, el Elohim llamado. Pues cuando él recibió, del verso 17, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esa voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. El apóstol Pedro era uno de los que fue testigo de todas esas cosas, ¿no es cierto? Y algo maravilloso, hermanas, nosotros ahora podemos ver esa misma gloria por fe, porque por fe vivimos, nos movemos y existimos, ¿no es cierto? Dice la palabra del Señor. Y a veces nosotros pensamos, hermanas, que esa majestad puede pasar por alto muchas áreas de nuestra vida, pero no, delante de Él nada está escondido, todo es descubierto, ¿no es cierto? Y en Hebreos 1:3 nos dice lo siguiente, Jesucristo es el resplandor glorioso de Dios, la imagen misma de que Dios es y que Él le sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de limpiarnos de nuestros pecados, se ha sentado en el cielo, a la derecha del trono de Dios. La soberanía de Jesucristo, por ser el resplandor glorioso de Dios, debe manifestarse hasta la eternidad, hermanas. Aun cuando nosotros no veamos con nuestros ojos físicos, ¿no es cierto?, cómo está Él,
en gloria, pero nosotros por la fe sabemos y creemos que es así. Y es algo especial, hermanas, saber que con su palabra poderosa Él puede sostener todas las cosas, porque Él ha hecho maravillosas promesas, ¿no es cierto?, para sus hijos, para su pueblo e incluso para aquellos que todavía no reconocen ni proceden al arrepentimiento. Y algo esencial, hermanas, el limpiarnos de nuestros pecados es algo maravilloso, es algo grande. Como yo decía, no podemos descuidar esa salvación tan grande, porque sería algo triste dejar ese tesoro especial a un lado. Jesús es la cabeza de la congregación, no los hombres. En Efesios 1:22 nos dice lo siguiente: Dios lo hizo cabeza sobre todas las cosas en cuanto a la congregación. Nosotras como hijas de Dios lo sabemos, ¿no es cierto?, que Él gobierna en medio de su iglesia. En Juan 17:23 vamos a ver igual la soberanía del Señor, pero sobre nosotros como hijos de Dios. Dice aquí, el anhelo del corazón de Jesús, ¿no? Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Hermanas, por la soberanía del Señor, nosotros podemos ser amados y podemos llegar a tener una unidad plena en la congregación, solamente bajo su dirección, solamente bajo ese Santo Espíritu que ha puesto en nosotras y en medio de nosotras. Otro verso muy especial, hermanas, un verso maravilloso, está en Juan 17:24. Nos dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que yo, donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Qué maravilloso el corazón de nuestro amado Jesús. Por eso es soberano, ¿sí? Nadie de nosotros pensamos así, quizá de los demás. A veces queremos solamente para nosotros mismos, ¿sí? Pero Él anhela que donde Él está, nosotros estemos. Y Él está queriendo que veamos su gloria, porque desde antes de la fundación del mundo estuvieron juntos el Padre, el Hijo y el Espíritu, y desde allí planearon todas las cosas, ¿no es cierto? En Colosenses 1:15-18 también nos dice lo siguiente sobre cómo es el soberano, nuestro amado. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Más claro que este versículo, hermanas, no hay, ¿no es cierto? Y esa soberanía debe manifestarse de día en día en nuestras vidas, hermanas, porque somos sus siervas. El propósito del autor de la salvación vamos a ver en estos versos de Hebreos 2:10-11. Nos dice lo siguiente: porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos del autor de la salvación de ellos, porque tanto el que santifica como los que son santificados son todos de un Padre, por lo cual Él no se avergüenza de llamarlos hermanos. Por esa soberanía tenemos un propósito maravilloso para nosotros, hermanas, el ser parte de la santificación de Dios y el hecho de que nos llame hijos e incluso hermanos, de ser una familia separada para el Señor. En Isaías 42:1 vemos el anhelo, ¿no es cierto?, de Dios para con su Hijo. Dice, este es mi siervo, a quien sostengo, mi escogido, en quien me deleito, sobre él he puesto mi espíritu, y llevará justicia a las naciones. Eso es lo que hizo cuando vino, ¿no es cierto? Le llaman el león de Judá, le llaman aquel que sobrepasa nuestro entendimiento, nuestra mente, la paz. Es el refugio, es la torre fuerte. Y vamos a seguir los versículos siguientes, ¿sí? De Isaías 42, desde el 2 hasta el 9.
Dice, no gritará, hablaba de Jesús, ¿no? No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará, hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos, y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y el espíritu a que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. He aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a luz, yo las haré notorias. Y muchas de nosotras ya vemos todo eso, ¿no es cierto? Hemos palpado, hemos sentido y hemos vivido cómo la gloria de Jesús nos muestra el propósito por el cual vino para ser el Redentor. En Hebreos 4:12 nos dice lo siguiente: de hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Y por eso estamos aquí esta noche, ¿no es cierto? Siendo un grupo de hijas de Dios, queriendo ser edificadas a través de su palabra. En Primera de Pedro 2:24 nos afirma también algo especial. Él mismo, en su cuerpo, llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas, ustedes han sido sanados. Ustedes y yo, amadas, hemos sido sanadas. Hemos sido limpiadas del pecado y hemos puesto en nuestra vida, ¿no es cierto?, un propósito. Él ha puesto que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Entonces son propósitos maravillosos que Él da para nuestra vida. Y algo esencial, hermanas, es recordar que Él resucitó, ¿sí? No se quedó en la cruz, no fue puesto en el madero nada más allí, sino que resucitó, salió de la tumba, ¿no es cierto?, al tercer día. Y algo especial nos recuerda Juan 20:17, que cuando se encontró con los apóstoles, ¿no es cierto?, decía, no me toques, que todavía no he subido al Padre, pero vete donde mis hermanos y diles, subo a mi Padre y su Padre, a mi Dios y su Dios. Entonces la palabra testifica del que el propósito maravilloso de este autor de eterna salvación para nosotros. Otros versos especiales, hermana. Romanos 1:5 nos dice, por medio de quien hemos recibido la gracia y el apostolado para promover a obediencia a la fe entre todos los gentiles por amor a su nombre. ¿No es cierto? Él nos da este propósito de vida, hermanas, que nosotros promovamos a la obediencia, compartamos, ¿no es cierto? Cuán maravilloso es vivir en este reino de luz, de fe, de amor, de esperanza, por amor de su nombre, por amor de lo que Él hizo en la cruz, pero por amor de lo que Él también hará más tarde, cuando Él vuelva por segunda vez. En Salmos 22:3-5 también nos dice algo muy maravilloso. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Nuestros padres esperaron en ti, esperaron, y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron defraudados. Esa es la manera como nuestro Dios amado pone propósito a la vida de cada hijo, de cada hija, aquí y en toda la tierra, ¿no es cierto? Porque Él es el amo y soberano y dueño de todas las cosas. Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Por eso es maravilloso, hermanas, darle loor, darle honra y gloria a través de la alabanza, a través de nuestra adoración, a través de una vida santa, a través de una vida dedicada a su servicio. Y como nuestros padres antiguos, ¿no es cierto?, del Antiguo Testamento, ellos esperaron y fueron librados, nosotros vamos a hacer de la misma manera. Toda circunstancia en la que vivamos, nosotros debemos vivir de tal manera que entendamos que Él tiene el control absoluto. Vamos a seguir con los siguientes versos. En Hebreos 2:12-14. Nos dice lo siguiente, diciendo,
Anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te cantaré himnos. Y otra vez, yo en él confiaré. Y otra vez, he aquí, yo y los hijos que Dios me ha dado. Así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él igualmente participó también de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Y aquí que vamos a ver algo especial, la participación de nosotras como hijas de Dios con el autor de eterna salvación. Igual otros versos de la palabra de Dios nos van a ayudar, ¿no es cierto? Vamos a mirar en Primera de Juan 5:4. Nos dice algo muy maravilloso, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Es algo esencial, hermanas, que nosotras como hijas de Dios, como hermanos del Todopoderoso, tengamos una fe más grande que un grano de mostaza. ¿No es cierto? Que esa fe sea plena en el Todopoderoso para que haya el fruto de justicia. En Efesios 4:1-3 también nos dice algo especial. La unidad del Espíritu. Nos dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esa es la manera como Él quiere que nosotros seamos anunciando, ¿no es cierto?, en la congregación. No vamos a ir y decir, voy a hacer esto, aquello, ¿no es cierto? Hemos sido llamadas a vivir en humildad y mansedumbre. Hemos sido llamadas a vivir en paciencia, en amor, a guardar una unidad en el espíritu y tratando de vivir en paz los unos con los otros. Igual siguiendo aquí en Efesios 4 del 5-6. Esto es algo esencial que nosotras sabemos como hijas de Dios, ¿no es cierto? Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien es sobre todos y a través de todos y en todos. Esa es la manera de nosotros darle alabanza al Señor. Y por eso tenemos la confianza y vivimos como esos hijos que participan de carne y sangre, ¿no es cierto? ¿Cuándo participamos de carne y sangre? Cuando entendemos que Él es el soberano, que nosotros tenemos fe en el Todopoderoso que ha dado su vida para que nosotros también vivamos para Él. Y que Él es el que gobierna en medio de su congregación por medio de su Espíritu Santo. En Gálatas 2:20, todas sabemos, ¿no es cierto?, como el apóstol Pablo decía, y el anhelo del Señor creo que es que cada una de nosotras digamos lo mismo. He sido crucificada con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo en la fe, en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. ¿Estamos viviendo de tal manera, amadas? Caminemos de tal manera, ¿no es cierto? Dejando que Él sea el resplandor de Dios en nosotras. En Efesios 4:15 también es algo especial que podemos observar, sino que aferrándonos a la verdad en amor, crezcamos en todo hacia aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Esta es la manera de participar de carne y sangre, hermanas. Crecer en la verdad, en el amor, ¿no es cierto? Crezcamos en todas las áreas que hagan falta hasta llegar a la estatura de Jesús. Y no vamos a estar solas, pues Él nos va a ayudar, ¿no es cierto? En 1 Corintios 1:10 también es un ruego que el apóstol Pablo nos escribe, ¿no? Hermanos, les ruego por el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén perfectamente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Ese es el anhelo del corazón de nuestro amado, ¿no es cierto? Y cómo no cumplir si queremos ser el reflejo de Él en esta tierra. En Hebreos 3:14 dice, pues si somos fieles hasta el fin, confiando en Dios con la misma firmeza que teníamos al principio, cuando creímos en Él, entonces tendremos parte en todo lo que le pertenece a Cristo. Esa es la manera de vivir con Él, tomados de su mano, ¿no es cierto? Y dejando que Él pueda cumplir su voluntad en su pueblo. Y es esto algo maravilloso, hermanas.
nosotros estamos viendo la participación nuestra, ¿no es cierto?, con el autor de la salvación. Dice, y si hijos, también herederos y herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. En Romanos 8:17, ¿no es cierto? A veces nosotros pensamos, ¿por qué estoy padeciendo? ¿Por qué hay tantas circunstancias en mi vida? Quizá el Señor está permitiendo, ¿no es cierto? Si a su Hijo amado, aquel que le complacía, permitió que Él llegara a la cruz, ¿no es cierto?, a la muerte de cruz y al vituperio, a la burla, al escarnio. Cuánto más nosotras como hijas y queriendo ser el reflejo también de Él. Dice, si es que padecemos juntamente con Él, no padecer porque nosotros queremos padecer, ¿no es cierto?, para nuestra manera, para que con Él seamos juntamente glorificados. Esa es la situación, vamos a ser glorificados después de que hayamos padecido un poco, dice la palabra del Señor. Y la participación es esta, hermanas, con el autor de nuestra salvación, con nuestro Redentor. Como dice Proverbios 8:17-18. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Entonces depende de nosotras tomar esa participación, ¿no es cierto? Tomar tiempos especiales buscándole desde muy temprano hasta muy en la noche, ¿no es cierto? Deleitándonos de día y de noche en su palabra, deleitándonos en su obra, deleitándonos en lo que Él hace a través de nosotros, viendo su gloria a cada instante. Y quería que pensando en esta participación, hermanas, con el autor de Eterna Salvación, cantemos este canto en Sofonías 3:17. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor, se gozará sobre ti con cánticos. Jehová está en medio de ti, poderoso, poderosísimo, poderosísimo, poderosísimo. Y continuamos con los versos últimos ya, hermanas, de Hebreos 2:15-18. Aquí vamos a ver esta área especial. Jesús nos da libertad y confianza, ¿sí? Porque ya nos ha redimido y nos ha dado esta esperanza. Dice aquí, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Una plena confianza nos da todas esas palabras, ¿no es cierto? Hemos sido levantados del temor. Y Romanos 8:15-16 nos dice, está en Nueva Traducción Viviente, y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios. Cuando Él los adoptó como propios hijos, ahora los llamamos Abba Padre, pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Qué hermoso, hermanas, esa unidad plena. Eso cuando llegamos al bautismo, ¿no es cierto? Él nos quita el temor, porque en el amor no hay temor, dice el Señor. Y el llamarle Abba Padre, como dicen papito, ¿no es cierto? Papacito. Tener esa intimidad es algo maravilloso, hermanas. Dejar que su espíritu esté unido a nosotros y sea guiándonos, sea animándonos, sea consolándonos, sea exhortándonos, sea orientándonos a lo que Él tiene preparado de día en día. Y esto nos lleva a Mateo 16:26, cuando el Señor Jesús dijo algo especial, hermanas, y que cada una de nosotras debemos meditar. Pues, ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? No podemos dar nada, hermanas, solamente nuestra gratitud que no es suficiente para cubrir
lo que Él ha hecho y lo que Él sigue haciendo de día en día por cada una de nosotras, ¿no es cierto? Para que nos mantengamos en santidad y pureza. El Salmo 56, 12 al 13 nos dice lo siguiente. Sobre mí, oh Dios, están tus votos. Te tributaré alabanzas, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Quizá no podemos hacer un pago a lo que Jesús ha hecho, pero sí nuestra vida puede deleitarse en lo que Él es, en servirle, en darle loor a su nombre, andar en sus caminos, seguir sus enseñanzas, ¿no es cierto? Y algo especial, hermanas, en Romanos 4:25 nos dice, Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitado para hacernos justos a los ojos de Dios. Entonces ya somos justas a los ojos de Dios, tenemos el favor de Dios por medio de Jesucristo, por medio de este autor de eterna salvación. Pero a Él le costó muchísimo, ¿no es cierto? Y por eso nosotros debemos de día en día ser gratos, tener la confianza plena y vivir en libertad a la que Él nos llamó y nos puso. En Romanos 5, del 10 al 11, nos dice lo siguiente, porque si siendo enemigos fuiste reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Entonces necesitamos vivir reconciliados con el Señor a cada instante de nuestra vida, haciendo uso de ese favor que tuvimos a través de Jesucristo, ¿no es cierto? El que Él nos uniera nuevamente con su Padre. Pero no queda allí el encargo del Señor Jesús, ¿no es cierto? Dice, Dios nos reconcilió consigo mismo a través de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto quiere decir que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, sin tomarles en cuenta sus pecados, y que a nosotros nos encargó el mensaje de la reconciliación. Entonces, ¿qué debemos hacer, no es cierto, para nosotros seguir viviendo en esa libertad, en esa confianza, en esa intimidad con Él? Honrarle a través de esto, de aceptar esa reconciliación maravillosa con Él, ¿no es cierto? Esa vida plena, esa vida abundante, pero también compartirle al mundo, ayudar a que otros también se tomen de la mano de Jesús y puedan deleitarse y disfrutar de lo que nosotros también disfrutamos de día en día. Juan 14, 1 al 3 también es algo especial. Dice, no dejes que se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, yo los hubiera dicho, porque voy a preparar lugar para vosotros. Si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Él anhela tanto el que nosotros creamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas en Él. ¿No es cierto? Y que nuestro corazón no sea turbado por ninguna circunstancia. Que nosotros entendamos que Él tiene algo especial para nosotros en la eternidad. Y que de día en día debemos vivir con esa esperanza, ¿no es cierto? Que el Todopoderoso, el Soberano, como hemos visto, ¿no es cierto? Él tiene algo especial para ti y para mí. Entonces debemos cuidarlo. Y para terminar, hermanas, nuestro corazón debe reconocerle. Y unos pocos versículos puse aquí, sí, porque muchos versos más hablan de cómo debemos reconocerlo. Salmo 24:10 nos dice, ¿quién es este Rey de la Gloria? Es el Señor Todopoderoso. Él es el Rey de la Gloria. No hay nadie como Él, hermanas. Salmo 79:9 nos dice, oh Dios y Salvador nuestro, por la gloria de tu nombre, ayúdanos por tu nombre, líbranos y perdona nuestros pecados, porque de día en día todavía nuestra pecaminosidad sigue saliendo a flote. Pero de día en día el Señor puede librarnos y puede ayudarnos a que eso vaya menguando, porque Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Redentor, es el Dios
todopoderoso, Rey de gloria. Otro verso especial que podemos mirar es Salmos 89:18. Jehová es nuestro escudo, nuestro Rey, Él es el Santo de Israel. Y a veces podemos estar en circunstancias como estas, hermanas, en esta figurita, donde hay un poquito de luz, porque quizá las tinieblas están cubriéndonos por medio de tribulación, de dudas, de incertidumbre. Pero aún ahí, Él es nuestro escudo. Y sigue siendo el Santo de Israel, sigue siendo el Rey de Gloria, sigue siendo el Redentor, sigue siendo aquel que puede darnos esperanza. Por eso debemos reconocerle, como en estos versos en Salmos 22, 27 al 31. Y este es el anhelo de mi corazón, hermanas, para todas nosotras y para nuestras generaciones. Dios mío, desde países lejanos, todas las tribus y naciones se acordarán de ti y vendrán a adorarte. Tú eres rey y gobiernas a todas las naciones. Nadie es dueño de su vida. Por eso, los que habitan en este mundo y los que están a punto de morir se inclinarán ante ti y harán fiestas en tu honor. Mis hijos te rendirán culto, las generaciones futuras te alabarán, y los que nacerán después sabrán que tú eres justo y que haces grandes maravillas. Eso debemos nosotros de día en día, ¿no es cierto?, poner delante de sus manos y de sus pies. Y para terminar, hermanas, es un canto que quiero guiarles. Es algo muy especial a mi corazón este canto, porque me hace ver a ese Redentor, me hace ver a ese autor de eterna salvación. Se llama Cristo puede mover montes. Todos necesitan amor que nunca falla, tu gracia y compasión. Todos necesitan perdón y esperanza de un Dios que salva. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar. Por siempre, autor de salvación, Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Aún con mis temores, sé que me aceptas, lléname otra vez. Mi vida entera ofrezco para seguir tus pasos, a ti me rindo. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar. Por siempre, autor de salvación, Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Por la tierra tu luz brillará. Cantamos por la gloria de tu majestad, Jesús. Por la tierra tu luz brillará. Cantamos por la gloria de tu majestad. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Amén, mis amadas. Démosle honra y gloria y honor al que todo lo puede y al que nos ha dado esa redención maravillosa. Amén.